Negocios y billetes. Negocios y billetes. Negocios y billetes. Hola, 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 ¿cómo están? Una semana más aquí entre negocios y billetes. Eso, que lluevan los billetes. Que lluevan, por favor. No es fácil, pero ojalá lluevan. ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Cuántos clientes nuevos? ¿Cómo va nuestra apuesta? ¿Quién va ganando? La verdad que esta semana tengo que reconocer que va ganando Surconsult. Una vez más. Si no hubiera sido así, no pregunto, te digo al tiro. ¿Te has fijado que cuando llega una edad de cuando te ríes estornudas? No, está impedido ya. Contrata un seguro de vida, te lo recomiendo. Tengo un amigo, Lale Aspillaga. Llama al tiro nomás. Sí, firmé la semana pasada o esta semana almorcé con el Ali y firmamos ahí un segurito de seguro catastrófico. Catastrófico, no es de vida. No, es catastrófico. Si me pasa algo pedaleando, ahí si voy a la clínica y me tienen que recuperar entero, poner 16.000 tornillos y como 300 Robocop. implantes, ahí el seguro catastrófico. Ching, ching, Es ching, el ching. que paga. Yo ¿Y ahí paga los en la podcasts? camita de la clínica. No, los podcasts no los pagan el seguro catastrófico. Pero podríamos hablar con el Ale a ver si MedLife está interesado, ¿eh? Esperemos que así sea. Oye, no confesemos más que estamos creciendo tanto. Después la Coté me reta, no me deja aceptar tantos clientes a la semana. No dice, hay que cortémosla, y yo tengo que empezar a tirar cotizaciones caras, desfasar eso. Y tiene un poco que ver con el tema del capítulo de hoy, el que está gentilmente auspiciado por Everest. Así es. Everest, agua saborizada, papelón, limón o maracuyá. Maracuyá, siempre. ¿Cuándo te vas a pasar al limón? No, es rica, muy rica la de limón. También creo que depende un poco como del mood. Como a veces como que uno quiere... Yo soy un poquito más dulzona, pero la otra tiene una combinación que es más rápida. Así como si uno se quiere recuperar, quiere tomar algo fresquito, papelón, limón, sí o sí, es una buena opción. El otro día estaba hablando con Dani, el administrador de aquí, del Italísimo, y estábamos hablando de Everest, del papelón. Y me contaba que en Venezuela, porque el papelón es un trago centroamericano para recuperar rápido y para hidratar, y es un trago refrescante, y me contaba que en Venezuela está el paperrón. ¿Qué es? Que evidentemente es papelón con ron. No se mataron Qué mucho maravilla. con el nombre, o sea, paperrón. Como el chocorrón. Vale. Como el chocorrón, exactamente igual. Pero el paperrón. Y de hecho ahí están los chicos, yo sé que los ¿Y chicos el de fanfarrón? Italísimo... ¿Conocí ese? El fanfarrón, sí, conozco más de un fanfarrón. He conocido más de un fanfarrón en la vida. No, ese es un trago serio. Fanta con ron. No. Fanfarrón, sí. No, yo conocía el otro, el fanfarrón. También hay una canción en Colombia. Y me contaban los chicos que están ahí también con el barman de Italísimo, están viendo ahí qué cócteles poder sacar a la carta con papelón. Así que ahí se viene una carta entretenida, están ya preparando la cartita de verano y se viene ahí una carta muy entretenida con papelón ahí, con Everest, con varios tragos, con gin también está muy bueno. Así que ahí tenemos que hablar con la gente de Everest para que lancen esa carta de tragos, de cómo hacer buenos tragos con el papelón. Me parece muy bien. Sí, así es. Y hay algo interesante porque tiene que ver con la idea de cuál es el techo de tu negocio. Y a pesar de que el techo de Italísimo cada vez crece un piso Cada vez está más arriba. Y ya va a enganchar el puente tipo Parque Arauco con el edificio de al lado. Yo me acuerdo, el otro día, bueno, yo no me acuerdo, pero otro día me contaba Javi de Ticnet. Él me contaba que cuando él trabajaba en el centro venía a Italísimo y eran un local pequeñito donde entregaban comida para llevar, única y exclusivamente. Y a día de hoy vemos lo que ha crecido Italísimo y ya tiene toda la cuadra, tiene estos 3-4 pisos, ya he perdido la cuenta, ¿vale? Con la cascada, con los salones, con el fogón, o sea, y al final es eso, ¿no? ¿Dónde está el techo? ¿Cuál es el techo de una empresa?
cómo dimensionas. El techo de Italísimo lo tenemos claro, convertirse en la manzana completa. Ser una manzana gastronómica italiana. Eso ahí lo Pero tenemos ya claro. Creo que es una buena pregunta porque en el rubro gastronómico el techo es más cercano o es más evidente. Yo lo discutía mucho con algunos estudiantes el otro día de un curso ejecutivo y tú dices, oye, si tu negocio tiene una estrella Michelin, ¿cuántos locales vas a poner? ¿Tú sabes que en Chile no hay estrellas Michelin? ¿Es falso? ¿No hay uno que...? No, en Chile no. Y bueno, no es auspiciador de nosotros. Ojo, pero en Chile no está Michelin. Es que el otro día estuve cenando con un chef de estrella Michelin. Michelin. Estuve cenando con José Osaki y con Elena Lee, que son grandes chefs de comida japonesa y coreana, cada uno en su rubro. Y estábamos hablando de esto y le decía, no, pero en Chile me decían, no, en Chile hay chefs que tienen estrella Michelin porque la han ganado en Europa. Pero en Chile no hay. En Chile lo que funciona son los 50 Best, que son los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. No hay estrella Michelin. Sí que hay chef, o sea, además, el otro día leía un artículo de... ¿Pero la estrella Michelin la gana el chef o la gana el restaurante? La gana el restaurante. Por el trabajo del chef. ¿Vale? Mira tú, pero no es como un conjunto, perdón, es que mi acercamiento es solo Emily in Paris, que necesitaba como alguien que hiciera los postres, si no, no le daban la estrella Michelin. Sí, o sea, pero la estrella Michelin se le otorga al restaurante. Lo que pasa es que evidentemente el chef que está en ese momento es el dueño, entre comillas, de esa estrella Michelin. ¿Vale? Pero la estrella Michelin se entrega al restaurante. Pero, claro, no se va con el chef. Es como... El chef se la lleva. El chef se la lleva. Es que es un híbrido. Es la delgada línea roja. Es el depende que os gusta en la academia, a vosotros. como los paper que son Q1, que son de la mejor categoría posible, que tienen buena indexación, etcétera, ¿son de la persona o son de la universidad? Yo entiendo que el paper es de la universidad. Cierto, por mucho porque que la escriba la persona. Tú le pones Juan Pérez, Universidad claro. X, pero realmente si el profesor se cambia de universidad, el paper debería cambiar la universidad, porque a pesar de que es la universidad en la que trabajaba en ese momento, hay muchos casos en el que arrastra el paper, entonces se da como este híbrido. Claro. Con la estrella Michelin es lo mismo. La estrella Michelin la recibe el restaurante. O sea, no se le entrega al cocinero, pero evidentemente el restaurante que está en ese momento es quien consiguió la estrella Michelin. ¿Vale? Pero la estrella se entrega al restaurante. Entonces... Momento gastronómico del podcast. Retiro mi pregunta de si tiene una estrella Michelin. Si el chef es muy bueno, ¿cuántos locales va a poner? Es que si el chef es muy bueno, al final pasa lo mismo cuando entregamos servicio. Como el chef cocina en uno. Puede tener... No quiero hablar de los chefs en la contabilidad, porque tú sabes que cocinar los libros es un fraude contable. O sea, por eso. Un chef, de hecho, aquí en Chile tenemos varios 50 Best. Yo estuve hace poco en el Hotel W, ¿vale? Y el Hotel W tiene un 50 Best que es restaurante, pero es una cocina de un chef peruano que quien está aquí es su padawan. Es quien cocina, a quien él le enseñó a cocinar. ¿Vale? Su mentí, como lo llamarías tú. Es quien cocinó, es quien le enseñó a cocinar, quien fue durante muchos años ayudante de este chef peruano, y después este chef peruano abrió este restaurante en el W y es su mentí quien lleva la cocina, pero bajo la mirada de él. Del cocinero del... Pero abrieron dos. Claro, pero abrieron dos. Puedes abrir 10. O sea, puedes abrir 10. ¿Puede abrir 10? Claro, pero tú cocinas en uno. El resto es que por cocinan según tú. Por eso hay rubros en los que tiene ese techo muy claro. O sea, al menos en lo financiero se ha discutido mucho. Yo creo que el rubro gastronómico es obvio. Si tú es infranquiciable de alguna forma un restaurante sumamente específico. Tú franquicias los procesos, etcétera, pero tú no puedes franquiciar a la persona. Entonces, en finanzas ha sucedido mucho esto, porque lo hemos mencionado en capítulos anteriores, pero Warren Buffett anunció recientemente en su famosa conferencia anual de Berkshire Hathaway, la empresa de inversiones de Warren Buffett, que se jubila. Por fin.
Warren Buffett tiene 90 y siempre. Entonces, por fin, por él, para descansar, es un desastre para el mercado, porque todos tienen una gran duda que si su mentí, su sucesor, que sí lleva siendo mucho tiempo el vicepresidente, el segundo al mando de Berkshire Hathaway, va a poder tangibilizar o pasar de la genialidad que ha tenido Warren Buffett, probablemente uno de los, siempre como que se discute, pero probadamente de los 5 mejores inversores en toda la historia de la humanidad, porque tiene un track record de 60 años en línea recta, ganándole a todos los índices posibles. Entonces tú dices, oye, ¿esto es replicable? Por eso que en distintas industrias, después vamos a tener un cerro de historias, pero ¿cuál es el techo del negocio? Depende de muchos factores que son críticos. Por ejemplo, estábamos hablando de la gastronomía y voy a volver a ella, porque es un mundo que me apasiona y tengo muchos amigos en el mundo de la gastronomía, como bien sabes. Por ejemplo, Gastón Acurio, ¿vale? Gastón Acurio es uno, en Latinoamérica yo creo que puede ser uno de los mayores chefs conocidos, peruano, limeño, ¿vale? Una genialidad en la cocina. Gastón Acurio actualmente tiene más de 30 restaurantes, ¿vale? En Chile tiene además de La Mar, ¿vale? Pero tiene otras marcas, tiene Astrid y Gastón, Tanta. ¿La Mar? Sí, La Mar es de Gastón Acurio, Tanta, que está muy cerquita de tu oficina. Que La Mar manda. No, digo, Tanta, que está muy cerquita de tu oficina ahí en Plaza Perú. Vale, Tanta también. Pero Tanta hay muchos. Por eso, sí. Pero Tanta es una cadena de Gastón Acurio. Sí, tiene Panchita, tiene Papachos, El Bodegón, ¿vale? Tiene muchos. En Chile los más conocidos son La Mar y Tanta, ¿vale? Y Astrid y Gastón también tiene. Creo que tiene uno, sí, tiene uno en Chile o no. ¿Vale? Pero al final, actualmente, ¿en cuántos cocina Gastón? En ninguno. Como mucho en uno. ¿Vale? En el resto, ¿qué es lo que tiene? Gente que él ha formado para cocinar. Entonces muchas veces es cocina by Gastón Acurio. ¿Vale? Estás comiendo lo que Gastón Acurio le enseñó a un tercero, le enseñó a un menti, le enseñó a un chef de cocina. Claro. Pero no estás comiendo la mano de Gastón. Y ahí es donde está el límite del techo. Depende de cómo tú lo traspases muchas veces. Es que por eso es el cómo se puede escalar. Primero creo que cuánto se puede escalar un negocio. Yo recuerdo con uno de nuestros analistas más senior, profesor también, Hans, que ya por fin vuelve a Chile. ¿Vuelve? Vuelve. Lleva como un mes y medio, ya este mes ni le pagamos. Lleva como un mes y medio viajando por el sudeste asiático. Tiene más días negativos. Si lo echamos, él me tiene que pagar finiquito a mí. No, pero mi querido Hans, que se casa, así que felicitaciones. Vuelve. Y Hans decía eso, pues al principio cuando, no sé, éramos 8, 10 contra el mundo, no 27, con 3 contrataciones al portas y al ritmo de 2 o 3 clientes de repente por semana. Quiero decir que no todas las semanas pasa eso. Pero, ella, como lo recalca. Pero Hans me decía, ¿ya cuándo nos vamos a detener? Y yo le conté, Yo también no te lo dijo la Cote. Sí, pues. Y yo le dije, cuando no habrá más bolsa. Pues. Pero es que, como, ¿por qué deberíamos detenernos? En verdad, si tú has cultivado, pero por eso que hay, como vamos a desarrollar mucho más la idea, pero esto tiene que volverse piramidal, no como la estafa, sino que en el sentido que el día tiene una cantidad de horas razonable, tú no te puedes juntar con todos, tú tienes que priorizar, etcétera. Lo mismo que hemos dicho en todos los capítulos que hablamos del outsourcing de ciertas cosas. Tienes que concentrarte en lo que eres más estratégico y tienes que formar, dedicar mucho tiempo a cómo no es solamente una cosa técnica, sino cómo a ti te gusta que lo presenten, en qué timing, bajo qué perfil, etcétera. Y muchas veces tomar decisiones difíciles, que si eso no es como dónde crees que está el valor agregado, si no es de esa forma de como dónde está tu ventaja competitiva, entonces hay que cortarlo. Hay que echarlo a la persona, hay que cortar ese proceso, hay que dejar de prestar ciertos servicios. Incluso nosotros en un principio decíamos, oye, abramos más SKU. Tengamos 10 servicios, 12 servicios, servicios que la contabilidad, el payroll, la externalización de la finanza es una cosa cotidiana, repetitiva, mensualmente. En cambio, en mi otra consultora, en Blue Sea Advisors, antes generamos valorización de empresas, reestructuración de pasivos, evaluación de proyectos, que no es una cosa cotidiana. Es un ticket mucho más grande, pero no es repetitivo. Entonces eso requiere más de tu expertise porque hay pocas transacciones como para
para realmente crear un equipo o ir formando un equipo. Y además eso hace una diferencia significativa porque en el fondo es muy difícil que tú puedas hacer esto escalable. Entonces, justamente nosotros dijimos, oye, vamos a juntar todos los servicios de todo lo posible que hemos hecho en toda la vida y con el tiempo lo que más hemos hecho es reducir servicios. O sea, cosas que en el extremo nosotros decíamos, no, es que lo que tú me pides es contabilidad tributaria y nosotros además hacemos contabilidad financiera y el cliente queda como, pon aquí el sonido de cric, 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 cric. Entonces era como, ¿sabéis qué? Ni siquiera la gente formada en esto entiende bien la distinción entre contabilidad tributaria y financiera. Entonces vamos a decir, hay una contabilidad estándar y hay una contabilidad pro. Ah, ya que hacen el otro, te reportamos todos los meses bajo norma internacional. ¡Uy, qué interesante! O no, necesito solamente lo básico, perfecto. Y entonces fuimos reduciendo nuestra gama de servicios porque eso nos daba escalabilidad. No sé si es lo mismo que pasa en J-Mentoring, por ejemplo. Es exactamente igual. Yo hace unos meses, de hecho estaba buscando mientras hablabas, me estaba metiéndome a mi perfil de LinkedIn y yo estaba viendo que hace unos meses... Oye, que pronuncié bien ahora. Antes decía LinkedIn. Es ahora, LinkedIn. Muy bien. Está ahí. Un LinkedIn. saludo. Sí. Un saludo a Gaby Corner. Vale. Y yo hace unos meses escribía un artículo en LinkedIn que era el no. ¿Vale? Que es qué tan lindo es decir no. Y después del artículo, no lo voy a leer, había una reflexión, siempre los artículos solo hacen una reflexión al final, que la reflexión, y la leo literal, puse, recuerda, decir no es un signo de debilidad, sino de fortaleza y autoconocimiento. Porque al final es cierto, o sea, en Latinoamérica sobre todo, el decir no a la gente le cuesta mucho. Mucho. Y cuando tú estás pensando en escalar, estás pensando en el crecimiento ordenado y sostenido de tu compañía, tienes que aprender a decir no. Y tienes que decir no a todo aquello que se sale de tu línea, a todo aquello que se sale de tu foco, a todo aquello que te torpedea internamente, porque no tienes la expertise, porque no tienes el equipo, porque tienes que armar un equipo para atender a un cliente que es una peculiaridad. Entonces, oye, di no es mi foco. Y de esa manera generas un crecimiento sostenido. Entonces decías, claro, que el crecimiento depende de muchas cosas, pero sobre todo depende del tipo de industria. Porque, por ejemplo, como es mi caso, ¿vale? J-Mentoring o J-Mentoring, J-Mentoring es como tú lo dices, J-Mentoring es como yo lo digo, ¿vale? Al final, J-Mentoring nace de un momento en el que yo me salgo del mundo corporativo, ¿vale? Y quiero hacer lo que me gusta, que es asesorar, que es acompañar, que es guiar. Y yo tengo un máximo de horas al día. También por salud mental. O sea, yo no puedo trabajar con 20 proyectos simultáneos porque mi cabeza estaría loca. Yo sé que puedo trabajar con un máximo... Welcome to my world. Puedo trabajar con un máximo de 6... a lo máximo 8 proyectos si son cortos, ¿vale? Sí, cuando trabajaba en el corporativo llegué a llevar 65 proyectos, pero es distinto, tenía un equipo. Pero ¿cachai que eso depende mucho de la personalidad del founder? Que ya se viene más adelante del capítulo de Starbucks, pero decíamos, oye, ¿cómo lo sacáis al gerente general de Chipotle, que fue un éxito brutal? Y en Starbucks, no queremos hacer spoiler, pero Kamsi Kamsa, como aquí que... podemos poner el sonido de la cisterna. Entonces, creo que es un poco de las personalidades. Por ejemplo, ustedes ya saben que mi querida amiga Ale de Reindor está súper zen, excepto de vez en cuando, que le hace mal ir al West Coast. No, pero es que ustedes no la conocieron, Furia. De hecho, una de nuestras asistentes de administración y finanzas, el otro hijo, le dimos ciertas tareas como de tesorería de Reindor, y entonces dice, oye, qué entretenida esta empresa, aquí vi la luz. La luz. Y yo con la Coté decíamos, no conoce la furia del Ale. Y le cuento la talla del Ale y me dice, no, yo soy exigente, no soy furiosa. Pero es cariño, o sea, es simpática. Muy simpática, no. Es muy simpática. No, si todo esto es en broma, lo que sí es que en el fondo uno siempre tiene esas complejidades que son difíciles después de incluir en la escalabilidad del negocio, porque evidentemente tú vas a decir, si no tengo las
habilidades o alguna otra ventaja, siempre va a tener como un límite. Sí, No, obvio. No es posible replicar. Y no olvidemos algo que tú y yo hemos hablado en la interna, la muerte por asfixia, la muerte por éxito, ¿vale? Pasa muchas veces, o sea, al final, cuando tú tienes una empresa, si no vas creciendo, esto a varios amigos comunes se lo hemos hecho ver, que tiene que tener un momento en el crecimiento, tiene que haber un momento en el que parar, respirar, analizar y volver a crecer. Podría ser que es un momento de reenfócate. Es un momento de reenfocarte, 100%. De enfocarte y redefinirte. Bien. Buena pasada. Vale, es un momento de enfocarte y redefinirte porque... Debería ser un curso que se llama así. Creo que J. Mentoring tiene uno que dicen que es muy bueno. Habría que hablar con algunos de los que ya lo han tomado, pero dicen que sirve. Vale, pero al final es así, ¿no? Porque cuando tú estás creciendo, cuando tú eres una pyme, tu necesidad como emprendedor de crecer o de crecimiento no tiene límite. Y al final vas tomando todo, y eso es un error. Pero yo creo que depende un poco de la etapa, porque justamente por eso mencionaba a la Ale, porque por ejemplo, como tú me decís ya, toma de las vacaciones, ya, ándate a la playa, ya vas a buscar algo al bar, pero a la Ale, con todo lo zen que está, igual me hablaba mientras me mandaba una foto del vaso y probablemente yo hacía lo mismo y mi señora la Caro debe entender como que yo a la pieza escribir algo, hacer unos cálculos, alguna cuestión como para estar conectado. Yo creo que tu señora muchas veces ha pensado que tienes un amante. Se llama Sur Consulting. Bienvenido a este mundo. Pero nos pasaba que hubo un tiempo, nosotros ya contábamos la historia, como que hubo ese vacío con nuestro querido Reinder y nosotros elegimos a la administrativa financiera senior que lleva ahí. Dijimos, y me dijo ya, desde el lunes no sé, ya no seguimos con Reinder. ¿Y qué hacemos? No sé, no te preocupes, tómate el día. Ya, pero en la tarde después del almuerzo, ¿y qué hago ahora? ¿Qué trabajo? Relájate. No, es que me estresa no tener que hacer nada, ¿cachai? Por eso creo que es una cosa de las personas, como te podís quedar 10 horas sin mirar el celular en la playa, bronceándote. No sé, depende. En algunos momentos sí, en algunos momentos no. Entonces creo que es una cosa de las personalidades de las personas también. En el fondo, oye, puedo manejar 65 proyectos y creo que también va algo que uno lo piensa en el fondo. Decir no, lo que tú decías, es una cosa súper complicada. Es salud mental. Totalmente. Pero es salud mental. Pero hay el que emprendedor, por eso que muchos de nuestros oyentes se sienten muy identificados con este tipo de cosas, que después los conversamos en los comentarios que nos envían a veces cuando se abren conversaciones, etcétera. Cuando nos hemos encontrado involuntariamente en reuniones de BNI Airlines y cosas así, que nos visita gente de Latinoamérica, generalmente, mira, al principio uno hace todo lo que venga porque la empresa está partiendo, pero por eso depende de la etapa. O sea, yo hablo con todos mis otros colegas, profesores de universidades top que tienen consultoras más o menos equivalentes a Sur Consulting, pero oye, todos partieron llevando papel a servicio de impuesto interno. Sí. Claro, como es una parte de la etapa. Ahora, ¿en qué momento tú empezás a descremar el negocio y decir ya, a este no? Para eso yo creo que hay una cosa crucial, conocer tu costo de oportunidad. Saber valorizar tu hora, que era lo que pasaba cuando me dijiste el último cliente que dijiste, es fundamental. Oye, el saber valorizar tu hora. Mira, yo cuando me fui del corporativo, y esto a ti te lo he contado muchas veces off the record, yo creo que es como la primera vez que lo vamos a contar al aire. Yo cuando me fui del corporativo... ¿Cuando teníais la voz de secuestrador? Así es. Cuando yo me salí del corporativo en los primeros capítulos, creo que son como del 1 al 5, Esnaldo, donde teníamos ahí la voz de Blue Label. Vale. Al final, yo cuando salí del corporativo dije, ok, primero dije, ok, ¿cuánto quiero ganar al mes? X. ¿Cuánto quiero trabajar al mes? X. Perfecto, por lo que mi hora tiene que valer X. Y al final es cuánto, como tú acabas de decir, cuánto valoras. Pero tú querías ganar al mes X. Sí. Y tu valor hora es X. O sea, trabajé 1 hora al mes. No.
Dame la receta, hombre, por favor. Maestro de maestros. No. Pero yo, por ejemplo, cuando, fuera broma, ¿no? Cuando salí del corporativo, yo tenía muy claro que yo los viernes no quería trabajar. Actualmente tenemos un cliente común, del cual somos parte del directorio, que por él trabajo los viernes por la mañana. Única y exclusivamente. Pero yo los viernes no trabajo. Pero es un tema mío, personal, de que yo quiero los viernes por la tarde, yo los quiero para estar en casa, para leer, para salir con mi perro, para irme a la playa, para salir con la bici. Lo quiero para mí, lo necesito para mí. Si tengo un cliente, por ejemplo, ahora... ¿De playa? ¿De Brasil? No. Bueno, cuando... Brasil, no, esto va a salir como en agosto. No, aún no voy a Brasil, no, en septiembre voy a ir unos días a... Este capítulo va a salir cuando ya hayáis vuelto de Brasil. Vale, pero al final es eso, ¿no? Y lo que tú dices, ¿cuánto valoras tu hora? Y es muy diferente cuando tienes una estructura donde eres tú a cuando tienes una estructura que puedes crecer. Cuando tú tienes una distribuidora, tu techo, ¿cuál es? El que te puedan abastecer. Ese es tu techo. Ese es tu techo. La cantidad de SKUs que puedas meter en tu bodega. Ese es tu techo. Si tú puedes meter 5.000 productos al mes, o tú tienes una bodega para 5.000 productos, tu techo son 5.000 productos. Si te va bien, montas otra bodega, montas otros 5.000 y vendes 10.000 productos. Ni siquiera deberíais tener la bodega. Ahora, como o trasladas directo. Claro, como... Hay una serie, no vamos a dar nombres porque todavía no son auspiciadores del programa, pero tienen la externalización. Correcto, o sea, al final va a depender de cuál es tu formato, ¿no? Claro. Si tienes una industria productiva, tu techo va a ser vamos a hablar del 80% de la producción, porque nunca vas a llegar al 100% de la producción efectiva, ¿vale? Tu techo va a ser el 80% de la producción. Si quieres crecer, montas otra línea de producción, claro, la capacidad y duplicas. O sea, al final es así de sencillo. Depende del tipo de industria. ¿Vale? Nosotros tenemos, por ejemplo, un muy buen amigo, que por cierto hace unas paellas brutales. Bueno, vamos a decir el nombre, pero hace unas paellas brutales, ¿vale? Que él, por ejemplo, se dedica a la conexión, ¿vale? A mantener conectados los negocios. Ok, su máximo productivo, ¿cuál es? La cantidad de router que pueda instalar en un mes y darle servicio. Infinito. Infinito. Porque simplemente le dice al proveedor, mándame 300 depende de routers. cuántas tiendas habla Reindor. Correcto, entre otras. Creo que está detrás de Nissan, pero bueno. Bueno, pero está más difícil, ¿no? Dile que vea la noticia de Japón, por favor. Todos estamos pendiendo un hilo aquí, po. Se puede cortar a la mitad lo que pagamos por estos podcasts, te lo digo al tiro. Está complicado. Cada vez que veo las noticias de este tema, la verdad que me duele la guata. No, yo incluso los veo y digo, oye, que se fusione con Honda, con Mitsubishi, por favor, José, y me duele la guata. Pero efectivamente, o sea, al final tu nivel de crecimiento, tu techo como empresa es donde tú quieras llegar, y dependiendo de tu tipo de industria es la posibilidad que tienes de crecer. O sea, ¿hasta dónde puede llegar Sur Consulting? Hasta la bolsa. Hasta la bolsa de basura, si es que quiebra Nissan. Pero va a depender del nivel de, o sea, del número de consultores o el número de colaboradores que tengas. Que tenga, final, y yo creo que... Y cómo los formes. Eso es lo importante. Cómo los formes es fundamental. Como que uno en el cotidiano se le va yendo, pero nuestra empresa, con mi ex socio inclusive, no ahora que soy el único socio, se formó en la academia. Y nuestra parte, y creo que algo distintivo de nosotros, que hay muchos profesores dentro de... O sea, hoy en día Hans, Acoté, Martín, Pablo, yo y algunos de nuestros asesores, Andrés también, o sea, y Víctor también, como de nuestros reasesores cuando ya queremos discutir cosas muy avanzadas, en fondo está formado en la academia. Entonces, además, la orientación que tiene eso es solamente el tiempo que tenga que dedicar a formar. Y de repente a mí me ha tocado en estas capacitaciones que hacíamos de la reunión de los viernes que yo estoy dictando una cátedra, y en realidad es como a veces se te olvida en el resolver muchos los problemas, en que en verdad es como ese proverbio chino, como
dale el pescado y van a comer. Enséñale, van a comer hoy día. Enséñales a pescar y van a comer para siempre. Así es. Entonces, creo que ahí, por eso yo decía que esto se convierte en una pirámide y tú le vas a enseñar. Y claro, serán algunos profesores junior, otros obviamente somos profesores más senior como con la COTE, pero eventualmente eso va a permear hacia abajo y sobre todo transmitir algo de la cultura también, que es, oye, nosotros también queremos tener una patita conectada con la academia, que es algo que a mí me ha tocado discutir duramente con la COTE, porque en el fondo es que hoy voy a perder tiempo haciendo clases. Hasta que he entendido que una clase, un cliente. Ojalá que no escuche esto el decano. Pero por eso creo que la capacidad instalada, el equipo, o sea, yo creo que hay sí o sí ciertos factores que frenan el crecimiento. O sea, yo diría, pasa en las distintas industrias, pero he conversado harto con algunos clientes o potenciales clientes que hablan de SAP. SAP es un tremendo ERP, para que no los conozca, el ERP más potente del mundo, alemanes. ¿Sapito? SAP, SAP. Bueno, Sapito. Es que depende, por eso nos ha pasado a algunos clientes que tienen que bajar de el HANA, que ya era un monstruo, al R3, del R3 al Business One, como que ellos mismos han tenido que simplificar eso con el tiempo. Entonces, para una empresa chica, como que eso es una burocracia excesiva, y si tú vas a contratar SAP, que cuesta un cerro de plata mensualmente, solamente para estar facturando, es una tontera. Ahora, en otros casos, la escasez del talento parece ser en industria muy específica, y lo hemos discutido en detalle muchas veces con el viejito Pascuero. Oye, es que solo yo puedo hacer, yo solo soy el único consejero medioambiental. No sé, tú que fuiste profesor por tantos años como yo, deberías tener una capacidad de formar. Evidentemente hay cosas que no se deben hacer así, pero por ejemplo nosotros tenemos un concepto, lo acuñó el Hans con la COTE. Oye, tenemos que dejar de ser Nico dependiente, y igual que todos los hijos, seguro que se van a caer, seguro que se van a ramillar las rodillas, pero tenéis que dejarlos aprender para que puedan correr después. Entonces, significativamente la escasez de personas, del talento, como decía la Rosario, eso tiene que ser uno de los factores significativos. Ahora, después ya, si tú necesitas muchas inversiones físicas, como en la industria que tú más conoces, industria pesada sobre todo, necesitas plata. Sí. Escasez de financiamiento, falta de planificación sí o sí. Y obviamente creo que una limitante importante, y quizás es lo que más les cuesta ver, cuéntanos tú, en las cotizaciones de tus clientes, es la falta de planificación estratégica. Eso puede ser un gravitante limitación el límite que se autoimponen las empresas, porque ven muy cerca, no ven más lejos. Simplifica tus finanzas corporativas con Sur Consulting, los especialistas en asesoría financiera. www.surconsulting.cl. Que al final hay un problema en ver a corto, mediano o largo plazo. O sea, al final, cuando tú ves a corto plazo, tú estás viendo a 3-6 meses máximo. Entonces, al final, no entiendes que para crecer tienes que hacer proyecciones a 12 o 24 meses. ¿Vale? Yo me acuerdo cuando trabajaba en el corporativo, nos pedían a veces proyecciones a 5 años. ¿Vale? Y es como, oye, o sea, una proyección a 5 años. No puedo manejar el mundo a 5 años. Vaya, al final te das cuenta que una proyección a 5 años, y aquí va a tener que ponerle pitido los chicos, es una paja al aire. ¿Vale? O sea, a 5 años... La COTE prohibió que hiciéramos presupuesto a 5 años. No tiene ningún sentido. O sea, el único sentido que tiene una proyección a 5 años es poder decirle a los socios minoritarios del directorio hacia dónde va la compañía. No tiene otra explicación. O sea, un presupuesto a 12 meses lo puedes relativamente manejar. A 24 meses ya es difícil. A 36 meses ya empieza a ser inmanejable. Entonces imagínate a 5 años. Es una locura. Y aparte que en esta época aprendimos de la pandemia. Que sí, la pandemia, o sea, todas las proyecciones que había para el 2000, desde el 2020 hasta el 2022, se fueron a la B. Se fueron a la B por algo que tú no puedes manejar. Entonces, al final, el tema es, ok, el crecimiento de una compañía tiene que ser sostenido. Sí. Tiene que ser, o sea, hay mucha gente que dice, no, es que el crecimiento de la compañía es todo lo que puedes imaginar.
perfecto, pero también es todo lo que puedes controlar. Claro que sí. Vale. Lo decíamos en el capítulo de presupuesto. Oye, ¿cuál es tu pivote para partir un presupuesto? Capaz que hay que partir después de la pandemia todos los presupuestos base cero. Porque Así es. hoy día es ChatGPT, mañana es DeepSeek, después es Copilot, no sé, todos nos reemplazan, no tengo idea, es una cosa tan incierta que es una cosa muy compleja en el fondo. Y quizá en el fondo hay ciertos límites que uno va considerando como qué cosas te van a llevar a la siguiente etapa. Como la parte, como acá se habla mucho de los gerentes. El gerente suena sexy al principio, pero después uno cuando va creciendo cacha que es piñufla, porque tiene que estar gerenciando. Oye, a ver. Sí, es que, bueno, si todos somos gerentes, ¿cachai? Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado algunas como discusiones que digo, esta es papas, patatas, la misma cuestión como... piñufla? No, pero el gerente general, cuando tú decías, oye, gerente general o director ejecutivo, yo digo, oye, la traducción de CEO es exactamente lo mismo. Sí. No, es que el director ejecutivo da dirección. El gerente no cacha para dónde va, pero esquiva las balas, pues cacha y gerencia. Mándamelo. Ese mándamelo y conversamos. Le falta redireccionar. Mándamelo y conversamos. ¿Cachai? Pero en el fondo, como que más allá de la filosofía detrás, eso puede hacer una diferencia significativa porque en el fondo quizás yo creo que tiene que tener una combinación de ambas, porque el que puro dirige pierde... En planificación, y lo dijimos de nuevo en presupuesto, tú tienes de top down a bottom up. El que está muy arriba quizás no cacha lo que está pasando en la fábrica, y al revés, el que está demasiado abajo no sabe hacia dónde va la compañía porque dice quiero sobrevivir al día a día. Entonces, como que uno tiene que tener una patita en cada lado, quizás, como un pie en cada lado. Creo que es una combinación para entender cuál es la siguiente etapa. ¿Por qué estamos haciendo esto? Pasa que sobre todo en los niveles más bajos siempre hay resistencia y eso puede ser un límite al crecimiento. Yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, claro, una fácil es, nadie te preguntó. Sí. Pero claro, el sociabilizar esto primero tiene más visiones, más involucramiento y eso puede evitar el limitar el crecimiento. Oye, ¿por qué me están colocando más clientes en esta cartera? Porque tú me has pedido, lo estabas considerando, sí, solamente que no te lo puedo conversar, quiero dedicarte tiempo, quiero tener una reunión de 1 a 2 horas contigo, explicarte por qué esto, y es muy bien recibido eso, pero puede ser que si en empresas de servicios sobre todo, el límite puede ser la capacidad de personas que tú tengas, y ahí puede ser sobre todo en los fundadores, que ya explicamos en un capítulo muy extenso, que quizás los fundadores no son los mejores gerentes generales. Me pasaba con nuestro querido cliente de Holding Pro, que tenemos ahí nuestro amigo, el Checho, el Nico Mora, que decía, oye, es muy complicado estar en todas partes. Y tenía una filosofía el Nico que lo deberíamos invitar a un capítulo en el futuro. Oye, en realidad yo me voy fijando en cada una de las empresas y el que está más flaquito, bueno, voy y me preocupo de esta empresa, lo dejo gordito, sanito y después me paso a la siguiente. Literal lo estoy parafraseando que estuvimos en directorio la semana pasada. Y en verdad yo le decía, bueno, pero los otros cuando los dejáis, como tú vayas abandonando de a poco a tu hijo, no. Bueno, entonces tus horas están mal repartidas. Y ese es un problema gigante, que el fundador puede no tener tan claro, por eso de repente un asesor externo te hace reenfocarte, aunque lo haya repetido 200 veces, y decir, de esto sí preocúpate, de esto no preocúpate. O sea, nos pasaba con otro cliente también en Matei que le decíamos, Ricardo, contrátate una asistente ejecutiva. Tú no llegás a las reuniones, venía acá, no sabes si está en físico, en online, esta cuestión, etc. Pero tú vas y te sentás y hacís unos negocios y creáis unas cuestiones increíbles. Pero la parte administrativa no te es natural. No quiero decir que es horrible, pero no te es natural y obviamente estoy perdiendo. Y eso obviamente, valga la redundancia, limita el crecimiento de la empresa. Correcto, pero al final, y hay una frase que he escuchado de siempre de mi padre, ¿no? Y mi padre, sin ser empresario, siempre ha sido una persona de negocios que se ha buscado la vida siempre en el mundo de los negocios, y él siempre decía que el miedo te paraliza, el temor te hace estar alerta. Y al final es eso, muchas veces hay mucha empresa que no crece por miedo. Y al final lo que debería hacer es cambiar el miedo por temor, porque de esa manera tienes esta alerta de crecer y creces de una manera más controlada y sostenida. Sin embargo, el miedo no te permite crecer, ¿vale? Y eso es
fundamental. En el mundo de los negocios hay que tener temor, no hay que tener miedo. Hay que estar alerta, no paralizarse. Me parece súper Eso razonable. es así. O sea, y al final, yo me acuerdo que esto me lo decía mi padre muchas veces cuando yo empecé a bucear con él, ¿vale? Y él me lo decía, me decía, no le tengas miedo al mar. Al mar tienes que tenerle respeto, tienes que tenerle temor. Porque si tú le tienes miedo y en un momento te sumerges y ves que hay un problema con las bombonas de oxígeno o cualquier cosa, te vas a paralizar. Y eso puede ser tu muerte. Entonces, al final, es el entender, ¿no?, la diferencia entre miedo y temor. El miedo te paraliza, el temor te hace estar alerta. Entonces, tú cuando te sumerges, tú tienes que estar pendiente de los manómetros, de la presión, de muchas cosas, pero tienes que estar alerta, no tienes que estar paralizado. Mentoría personalizada para alcanzar tus metas. J-Mentoring está para potenciar tu éxito. Lo que me paraliza es que el tiempo se nos fue de nuevo. Algún día vamos a hacer un podcast donde nos dé tiempo a meter toda la grilla sin tener que dejar parte fuera. Mira, seamos honestos, lo intentamos y eso terminó siendo 2 capítulos de 2 horas. Eso, tal cual. Lo que sí creo que al cierre hay ciertas cosas que, al menos desde mi aspecto financiero y también el aspecto estratégico, de dirección estratégica sobre todo, pueden venir. Creo que primero, simplificar la estructura administrativa, sobre todo en estos días, puede ser una cosa eficiente de romper el límite de lo que pueda escalar, del techo que va a alcanzar tu compañía, etc. Sí o sí, a pesar de que yo, estudiante de la universidad, no sé, hace unos 15 años decía, el recurso humano es cualquier cosa, etcétera. Aquí la finanza es lo que lo lleva en la vida. En realidad, después invertir en talento creo que es una cosa muy significativa. Si todo fuera finanzas sería más simple, pero la vida no es así. Así que por eso creo que invertir en las personas, dedicarle tiempo de calidad, como que uno dice, oye, que tendríamos que estar haciendo puro Excel y puro gráfico y dashboard y proyecciones y cuestiones y meter y asientos con tal. No funciona así. Anda y llévalo a un parque de diversiones, anda a un escape room, como que hay que crear otras cosas. Creo que además el acceso al financiamiento uno solo lo piensa cuando está desesperado. Es muy difícil que tú digas, oye, cuando yo vaya a tener, no, cuando tú tienes el proyecto sale a buscar la plata y podría ser que el mercado o las condiciones no se den o la velocidad con la que necesitas conseguir ese financiamiento no se dé en ese momento. Entonces, como dar un paso atrás y tener como una planificación financiera más estratégica, justamente te da el paso de, en los momentos que quizás tiene un respiro en el crecimiento, justamente planificar, hablar con los proveedores, abrir líneas con otros bancos, para las pymes, claro. Si una gran empresa tiene bonos, leasing, cuestiones más grandes, pero abrir distintas fuentes de financiamiento, sondear, conocer, ir a visitar, y eso puede mostrar la presencia de la marca a los clientes, etcétera, y eso puede ser algo que evite limitar el crecimiento cuando el negocio despegue y vaya con fuerza. ¿Y qué pedimos? Arancini. Es que la última vez que nos pedimos Arancini me limitó significativamente. Entonces ahora no quiero limitarme. No es una manera de terminar no es una forma de terminar un podcast, pero los chicos ya están nuevamente levantando el cartel, están levantando también los vasos vacíos, así no, que... al Lulaile yo lo veo que está medio blanco, parece que la Karina ya no lo deja comer en la casa. No, ¿vale? sí. Vienen con un diente de 3 palmos. O sea, al final es como, ya, ¿qué pedimos? La tabla mar y tierra, una pizza, los arancini, una pizza, una pasta rellena, pero no habéis comido. Ya. Esnaldo, ¿cuándo fue tu última comida? Reconócelo. 2 de la tarde. Bueno, o sea, no Por puedes fin, tener tanto hambre. El día más decente ¿Vale? de los últimos 3 meses. Un pancito con mantequilla, estamos listos, ¿sí? ¿Por qué pones esa cara de que no te gustó la idea? ¿Qué quieres? ¿Una pizza? Una gamberetti. Una pizza con gambita, con tomatito, con quesito. ¿Eh? Ay, qué carita puso. Mira si hasta los ojos se le achinaron. Puta que se puso contento. Oye, yo solo en nuestro espíritu habitual de que quede algo para leer, creo que sobre todo para repensar
porque existe un libro original que es The Limits to Growth o Los Límites para Crecer, que fue publicado hace más de 2 décadas. Hoy en día tiene una actualización que es Beyond the Limits, como ir más allá de los límites, sobre todo para alguien que está pensando en cómo diversificar clientes, proveedores, etcétera, y cómo entender cómo la globalidad o en qué mercados podría atacar. Creo que como te lleva a pensar en colapsos globales, en futuro sostenible, en métricas más ESG para la empresa. Así que creo que ahí son varios autores, ¿ya? Pero Donella Meadows, que es una de las principales autoras, repite el plato ahí. Creo que es interesante leer ahí cuáles son los límites para crecer, en inglés The Limits to Growth, o Más allá de los límites, o Beyond the Limits. Son 2 buenos libros para que puedan, sobre todo esas empresas de hipercrecimiento que de repente se ven medio estancadas, pasen hacia ella. Muy bien. Pues yo creo que después de este libro que ha recomendado, el cual no sé pronunciar, vale, tengo que reconocerlo, no sé pronunciarlo. Y después de ver que los chiquillos ya tomaron nota de lo que pidieron, solo me queda una pregunta. Papelón, Everest, ¿limón o maracuyá? ¿Sigues fiel al maracuyá? Siempre. Perfecto. Un maracuyá, un limón. Chiquillos, Esnaldo, limón, un limón. Lulali, limón, maracuyá. Se cambió a maracuyá, se cambió. Bien, ¿viste que lo perfecto. convencí? Dani, 2 limón, 2 maracuyá, 2 Everest limón, 2 Everest maracuyá, una tablita mar y tierra, Me parece. una pizzita, una gamberetti, No, una tablita muy buena unos esa. arancini. No pueden faltar. Muy buena. No. ¿Y una pastita rellena o no? Que el Esnaldo estaba ahí con el diente largo. Me parece. Una pastita rellena de ricota y nueces. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, Chau, 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 chau.